Hola queridos espectadores. La historia de hoy gira en torno a la intensa batalla entre James y John, quienes luchan por el control de la empresa maderera TRN-Gean. John y su padre conspiraron para tomar la empresa, pero gracias a la ayuda secreta de Toon, un astuto policía encubierto, James logró revertir la situación y proteger el legado y el honor de su familia. Finalmente, la batalla termina con la feliz boda de Teddy, la fuerte hija que simboliza la unidad y la esperanza para el futuro. Esta historia no solo tiene emocionantes enfrentamientos de ingenio, sino que también transmite un mensaje sobre el amor, la lealtad y la perseverancia. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos emocionantes. Gracias por acompañarnos. Desde hace tiempo, John y su padre, el señor TRN-HVN Coy, tenían puestos sus ojos en la empresa de madera TRN-Gean, dirigida por James. Con un fuerte poder financiero y gran influencia en la industria, no solo buscaban cooperar, sino que tramaban secretamente apoderarse del control total. Para los inversionistas, TRN-Gean parecía una empresa de muebles de nivel medio, pero John y el señor Coy sabían muy bien que detrás de esa aparente calma existía un sistema eficiente de extracción y procesamiento de maderas preciosas, generando ganancias enormes que no se habían dado a conocer públicamente. James, quien había estudiado administración de la cadena de suministro en el extranjero, regresó a su país y dedicó todos sus esfuerzos para rescatar la empresa de madera que estaba al borde de la quiebra, legado de su padre. Con perseverancia, sabiduría y un poco de audacia, James transformó TRN-Gean de un pequeño taller en las afueras en uno de los principales exportadores de muebles al mercado europeo. Este rápido crecimiento despertó la envidia de John, un antiguo compañero de estudios, quien comenzó a planear cómo apoderarse de la empresa. La conspiración comenzó con una propuesta de cooperación prometedora. John reapareció en la vida de James después de años sin contacto, trayendo un plan estratégico de empresa conjunta con términos atractivos sobre capital, tecnología y expansión de mercado. Con su apariencia elegante y palabras hábiles, John intentó convencer a James de que esta era una oportunidad para llevar a TRN-Gean a un nuevo nivel. Pero eso no fue todo. El señor Coy, con experiencia en derribar empresas mediante maniobras legales y financieras, manejaba todos los movimientos desde las sombras. Empezaron a infiltrar personas en la alta dirección de TRN-Gean, aprovechando redes ocultas y ofreciendo salarios dobles para atraer talentos. Los datos internos comenzaron a filtrarse y los planes de producción y distribución se revelaban misteriosamente. James, atrapado en la rutina y la presión del mercado, empezó a sospechar que algo andaba mal, pero aún confiaba en John, por la amistad pasada y porque no quería creer que alguien cercano pudiera traicionarlo. Sin embargo, las señales eran claras, el dinero se retiraba lentamente, grandes clientes cancelaban contratos repentinamente y algunos proveedores de materias primas se asociaban exclusivamente con una empresa registrada a nombre de John. El punto crítico llegó cuando John propuso una fusión, donde él sería el director ejecutivo y James solo se encargaría de la parte técnica y diseño, una clara maniobra para despojarlo del poder. James se negó,
y poco después la empresa fue atacada mediáticamente, con rumores falsos en redes sociales, accionistas alarmados y un mercado tambaleante. Pero en medio de la tormenta, James comenzó a contraatacar. No esperaba que dentro de su propio equipo hubiese alguien que siempre estuvo de su lado y que investigaba todo en secreto. Toon, el amigo reservado pero muy astuto, que James creía solo un especialista financiero, en realidad era un agente encubierto de la policía encargado de seguir las actividades de lavado de dinero de grandes corporaciones, incluyendo a la familia de John. La batalla aún no había comenzado, pero el telón ya se estaba levantando, y James, quien parecía acorralado, tenía en sus manos la carta más peligrosa. Mientras John y su padre seguían presionando para apoderarse de la empresa, James mantenía la calma y buscaba discretamente la ayuda de las personas en quienes más confiaba. Toon, el amigo secreto que James nunca imaginó que tendría un papel tan importante, fue el apoyo más fuerte que lo ayudó poco a poco a desenmascarar la conspiración de sus enemigos. Toon era un policía encubierto, infiltrado en la empresa TRNGAN desde hace tiempo para vigilar actividades sospechosas relacionadas con lavado de dinero y redes financieras ilegales en el mundo empresarial. Su apariencia fría y reservada hacía que muchos lo confundieran con un simple especialista financiero, pero en realidad siempre estaba recolectando pruebas y transmitiendo información sobre las actividades oscuras de John y su padre a las autoridades. Cuando las señales de irregularidades en la empresa se hicieron más evidentes, Toon comenzó a actuar con mayor rapidez. Secretamente, coordinaba con James para analizar cada número, cada transacción y cada plan que John filtraba intencionadamente para causar confusión. Gracias a su profundo conocimiento de la ley y técnicas de investigación, Toon ayudó a James a entender que John usaba redes legales y financieras para consolidar su poder mediante una estrategia calculada y peligrosa. Además, Toon hábilmente reunió pruebas sobre lavado de dinero, corrupción y manipulación del mercado por parte de la familia de John, y las entregó a las autoridades correspondientes. También utilizó sus contactos para aislar a John, aumentando la presión pública y legal contra él. Durante todo ese tiempo, James se dio cuenta de que confiar solo en su talento empresarial y habilidades gerenciales no era suficiente. Necesitaba colaborar estrechamente con alguien que pudiera protegerlo desde adentro, y Toon era esa persona, no solo un compañero sino un guerrero silencioso en la batalla por la justicia. La sensación de traición y amenazas no solo venía de afuera, sino también dentro de su propio equipo, lo que llevó a John y su padre a cometer errores por la impaciencia. Toon explotó estas debilidades una a una, debilitando la aparente fortaleza del complot para tomar el control. No solo eso, Toon ayudó a James a organizar una contraofensiva sorpresiva. Mediante la presentación pública de pruebas, con la colaboración de las autoridades, James no solo protegió su empresa sino que también puso a John y a su padre en el punto de mira de una investigación legal. Aquellos que creían que podrían vencer fácilmente a James ahora enfrentaban la posibilidad de ser descubiertos y juzgados. El clímax de esta batalla no fue solo la defensa exitosa de la empresa TRNGAN, sino también la restauración de la transparencia y la justicia en una industria maderera llena de oscuros intereses y luchas de poder.
James y Tung se convirtieron en símbolos de integridad, dispuestos a enfrentar las fuerzas oscuras. Lo que parecía un final glorioso para James abrió un nuevo capítulo lleno de desafíos, porque más allá de John y su padre, otros enemigos en las sombras aguardaban su oportunidad. Pero esta vez, James no estaba solo, y tenía a un aliado de gran confianza, Tung, el policía encubierto con lealtad y astucia. Después de largos días de tensión y enfrentamientos sin tregua, la batalla entre James y John finalmente llegó a su fin. Pero no fue a través de luchas encarnizadas ni de juicios interminables, sino mediante un evento lleno de significado, la boda de Tedip, la talentosa y valiente hija de James. Tedip no solo era el orgullo de la familia TRNGan, sino también un símbolo de perseverancia, sabiduría y coraje. Había atravesado innumerables pruebas junto a su padre, siendo testigo de los altibajos de la empresa y de las maquiavélicas conspiraciones de sus enemigos. Por eso, su boda representaba alegría, liberación y esperanza para un futuro más brillante. El día de la boda, el ambiente estaba lleno de júbilo y bendiciones de amigos, familiares e incluso de antiguos adversarios, quienes quedaron impresionados por la transformación de la familia de James. Tung, el amigo cercano y policía encubierto que no cesó de ayudar a James, también estuvo presente, como testimonio de la profunda amistad y lealtad entre ellos. Los asistentes no solo estaban allí para presenciar el amor entre Tedip y su esposo elegido, sino también para ver una historia de firmeza, justicia y lealtad recompensada. La boda fue también una declaración contundente de que, sin importar los desafíos y tormentas del exterior, la familia TRNGan siempre permanecerá fuerte y en crecimiento. Sin embargo, detrás de las luces brillantes, las risas y los buenos deseos, aún permanecían dificultades y desafíos que James y Tedip debían enfrentar. La batalla contra John y su padre era solo una pequeña parte del gran cuadro de la vida. Otros enemigos en las sombras seguían al acecho, conspirando y esperando su oportunidad. No obstante, con la madurez, la fuerte unión familiar y el apoyo dedicado de amigos como Tung, James confiaba en que podrían superar todo. Tedip ya no era la niña ingenua de antes, sino una mujer fuerte, capaz de acompañar y ayudar a su padre a construir el futuro. La ceremonia terminó en un ambiente cálido y lleno de esperanza. Los apretones de manos, las miradas llenas de confianza y las promesas de enfrentar juntos cualquier dificultad crearon un cuadro familiar lleno de vida. La boda no solo marcó un hito personal, sino que también simbolizó la conexión, la unidad y la determinación de no rendirse ante la adversidad. James miró a su hija con su vestido blanco puro, lleno de emociones indescriptibles. Sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero con Tedip a su lado y Tung siempre apoyándolos, ya no temía. La vida es una batalla constante, pero también es un lugar para amar, compartir y triunfar. La boda de Tedip no solo cerró un capítulo lleno de turbulencias, sino que abrió uno nuevo, lleno de esperanza para la familia TRNGan. Un capítulo donde el amor, la sinceridad y la perseverancia guiarán cada éxito.